Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? Estamos comenzando esta semana de turismo, criolla, Semana Santa, como quieran llamarles. Vamos a hacer un programa especial, les propongo. Ustedes saben que Mario Vargas Llosa nos visitó Uruguay y dio una conferencia en el Victoria Radisson Plaza Hotel, ahí frente a la Plaza de Independencia. Estuvimos en esa conferencia, no nos dejaron hacer preguntas, pero este es el resumen pero muy interesante de lo que fue la conferencia que diera Vargas Llosa el 14 de abril aquí en Montevideo. Pues sí, estoy muy contento de volver a Uruguay después de pocos meses, donde estuve también en una visita muy corta. Queríamos preguntarle, después del Premio Nobel y la publicación del Sueño del Celta, si se puede referir a sus proyectos inmediatos. Bueno, he estado trabajando ya desde hace algún tiempo en un ensayo que se va a llamar La civilización del espectáculo, que tiene que ver con el sesgo de la cultura de nuestro tiempo, en la que el espectáculo en general y de una manera muy particular la diversión, el entretenimiento, parecen haberse convertido en valores centrales, y los efectos que eso tiene, digamos, en los campos que tradicionalmente están relacionados con la vida cultural. Creo que es un fenómeno muy interesante, nuevo, y que acaso por primera vez afecta del mismo modo tanto a los países más avanzados, más desarrollados, como los llamados países del tercer mundo. Es un ensayo del que tengo ya una primera versión con la que todavía no estoy muy contento y que voy a seguir trabajando, pero ese es mi proyecto más inmediato. La verdad que este tiempo me he visto tan asediado por múltiples obligaciones que no he tenido mucho tiempo de trabajar, por lo menos no a mi ritmo, que suele ser un ritmo bastante sistemático y disciplinado, ¿no? ¿Cuánto hay del Mario Vargas Llosa de 16 años que se acercó al periodismo y del Premio Nobel de Literatura? ¿Siguen las mismas emociones latentes como entonces? Bueno, hay que contar unos cuantos años más, desde luego, pero ilusiones creo que sí, que están siempre muy vivas. Tengo muchos proyectos, sobre todo relacionados con la literatura, muchas ideas para historias, novelas, obras de teatro. La verdad que proyectos no me faltan, y también la ilusión que suele acompañar a esos proyectos. Lo que me falta es tiempo, ¿no? Poder dedicarme con la disponibilidad, con esa entrega pues que hace falta realmente para emprender alguna obra de aliento. Por otra parte, creo que aunque el entusiasmo por el trabajo, por mi propia vocación no ha variado para nada, de todas maneras en todos estos años hay unas experiencias que me han ido matizando la visión de las cosas, de mi propio trabajo en muchos sentidos. Creo que todo eso se refleja en mi trabajo, pero desde luego el entusiasmo y la ilusión creo que siguen intactos como cuando escribí mis primeros cuentos, ¿no? Quería preguntarle si, a la luz de los últimos debates públicos que ha tenido y bueno, también de lo que escribe, si siente que está reviviendo algunos debates de los 60 y si está hablando para esa generación, o si también siente que está hablando para público más joven. Bueno, supongo que como a cualquier escritor, pues me gustaría hablar para todos los públicos, sin ninguna excepción, sin ninguna discriminación. Lo que no sé es a quién llegan las cosas que yo escribo o las cosas que yo puedo decir. Sobre eso, la verdad, tengo una gran perplejidad. Creo que tiene que ver también con lo que significa la literatura en nuestro tiempo, ¿ya? Para mí, en muchos sentidos, es una incógnita. A quiénes llega sobre todo la literatura, sobre quiénes influye más y de qué manera. Creo que el mundo ha cambiado muchísimo, que nosotros hemos visto, sobre todo, digamos, los escritores de mi generación, una transformación tan extraordinaria de lo que es la vida, la cultura, las relaciones humanas,
las vinculaciones entre países, sociedades distintas, que eso ha afectado enormemente el ejercicio mismo de la literatura y también la influencia de la literatura en la vida en general. Sobre eso tengo muchas dudas. Creo que la literatura, aunque haya hoy día mucho más lectores que en el pasado, creo que eso sí es una realidad estadísticamente demostrada, probablemente la literatura significa mucho menos para quienes leen hoy que lo que significaba en el pasado, cuando la literatura ocupaba la mayor parte del tiempo de las personas que se interesaban en la literatura. Creo que hoy día la literatura compite con muchas actividades, con muchas formas de entretenimiento, de diversión, algunas superficiales, otras más intensas, más profundas, pero creo que sería difícil atreverse a dar una opinión con absoluta, digamos, convicción de lo que representa hoy en día para el común de los lectores la literatura, ¿no? Me atrevo a decir sí que creo que siempre ejerce una influencia que de alguna manera se proyecta a través de la conducta de los lectores la literatura en la vida, pero de qué forma, si de una forma muy pasajera, muy efímera, muy profunda, la verdad no me atrevería a decirlo, ¿eh? Usted se refirió recién a la cultura del espectáculo sobre la que está haciendo un ensayo. Recordé que parte de su obra fue trasladada al cine, o sea que sí, forma parte de esa cultura del espectáculo. ¿Qué nos puede decir usted de la relación de Mario Vargas Llosa con el cine? Bueno, yo creo que mi generación, digo la generación a la que pertenezco yo, estuvo profundamente marcada por el cine. Creo que eso se refleja seguramente en el carácter mucho más visual que tiene la literatura a partir de mi generación, que desde el punto de vista de la técnica, de la construcción, también el cine ha sido muy importante, sobre todo en lo que es la creación del tiempo novelesco, ¿no? Creo que el tiempo en la novela moderna transcurre de una manera mucho más veloz que en las novelas del pasado, y que eso se debe fundamentalmente al tiempo cinematográfico, que ha influido mucho sobre la estructura temporal de las novelas. Aunque no me he puesto a pensar, yo estoy seguro que, digamos, las técnicas que yo uso para narrar deben muchísimo, ¿no?, al cine, y sobre todo a la velocidad temporal con que se cuentan las historias cinematográficas. Ahora, tengo una experiencia curiosa. Se han adaptado al cine varias novelas mías, algunas mejor que otras, pero la sensación que yo he tenido viendo esas adaptaciones, incluso las que me han gustado más, nunca me he sentido identificado con esas historias, nunca me he reconocido en esas historias, aunque en muchos casos la anécdota fuera bastante fiel, la creación del ambiente fuera bastante fiel, y muchas veces me he preguntado por qué. Y creo que la razón es que, por lo menos en mi caso, yo nunca veo a los personajes de las historias que yo escribo con esa nitidez, digamos, excluyente con que se ven los personajes en una película. Creo que los personajes, no sé si los escritores o el escritor que soy yo, los veo de una manera un poco difuminada. Nunca tengo, digamos, esa precisión, esa objetividad en lo que son los rasgos, los semblantes, los sonidos con que se expresa un personaje. Entonces el cine, al objetivizar de esa manera tan inequívoca a un personaje, de alguna manera desaparece ese personaje que en potencia puede ser muchos personajes diferentes, ¿no? Probablemente por eso he tenido siempre esa sensación extraña de que esas historias no son mías, que esas historias son de quien hizo la película. ¿Qué opina de las redes sociales, de este fenómeno, y si lo está abordando en el ensayo que está escribiendo? ¿Qué opino de las redes sociales? Pues mire, creo que todo ese fenómeno extraordinario que es la gran revolución audiovisual de nuestro tiempo ha sido importantísima en lo que se refiere a las comunicaciones, ¿no?, que ha, digamos, desarrollado las comunicaciones de una manera que prácticamente hoy día hace imposible que se establezcan los sistemas de censura que se establecían antaño con tanta facilidad. Hoy día los sistemas de censura, incluso los más elaborados, se pueden fácilmente, digamos,
transgredir a través de estos instrumentos que tenemos audiovisuales, y en ese sentido pues hay un progreso de la libertad extraordinario a través de esa revolución. Ahora, tengo la impresión de que no todo es positivo con la gran revolución audiovisual. Creo que en muchos sentidos, justamente creo que es una de las manifestaciones para mí de la manera como se ha banalizado la cultura, las manifestaciones artísticas, creativas, gracias a esos extraordinarios instrumentos de comunicación que permiten una cierta informalización de la comunicación en el dominio del lenguaje principalmente, ¿no? Curiosamente se decía que las pantallas habían resucitado el arte de la correspondencia, que estaba ya casi extinguido, y sin embargo cuando uno ve la manera como se comunican a través de las pantallas, las generaciones jóvenes, a veces se queda un poco horrorizado con el empobrecimiento atroz del lenguaje, por las ligerezas que se pueden permitir quienes utilizan la pantalla, como si la pantalla de alguna manera garantizara una cierta impunidad a la hora de escribir, a la hora de pensar y a la hora de decir. Creo que es un aspecto que se ha estudiado poco de esa gran revolución, que por supuesto, haciendo las sumas y las restas, pues es mucho más positiva que negativa, pero creo que también es negativa y que es algo que debería preocuparnos, ¿no? Usted en 2008 publicó Viaje a la ficción, ¿sí? Una suerte de exploración sobre ensayos sobre Juan Carlos Onetti. El mundo de Onetti, sí. Ahí va. En primer lugar, que me cuente un poco sobre su admiración hacia nuestro escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, y en segundo lugar se decía que simbolizaba la frustración como una suerte de retrato de América Latina en su momento. ¿Sigue vigente ese retrato? Bueno, mire, yo tengo una gran admiración por Onetti, creo que es uno de los grandes escritores de nuestro tiempo, un escritor que, bueno, por distintas razones, una de ellas el propio carácter de la obra de Onetti no ha tenido aún el reconocimiento que debería tener, ¿no? Estoy seguro que lo tendrá, creo que es uno de los escritores que va a quedar, creo que sus obras trascienden realmente la actualidad, la circunstancia. Yo lo descubrí a Onetti la primera vez que vine a la Argentina, a mediados de los años 60, leí unos cuentos de él, quedé realmente fascinado con esos cuentos. Era muy difícil leer a Onetti en ese tiempo porque estaba editado en editoriales pequeñas que tenían una circulación, entonces quien vivía en Europa tenía muy poco acceso, pero bueno, gracias a amigos uruguayos fui leyéndolo y desde entonces he sido un lector realmente devoto de Onetti. Tenía el proyecto de escribir alguna vez sobre él a lo largo de muchos años y por fin pude materializar ese proyecto gracias a un curso que di que me llevó a leer, a releer prácticamente de una manera corrida toda la obra de Onetti. Tuve la suerte de tener unos estudiantes que se entusiasmaron mucho también con esta obra y entonces fue un curso que fue un placer dictarlo porque las clases se convertían en discusiones muy interesantes. Entonces, de todas las notas que me quedaron de ese curso, hice ese pequeño ensayo que quiere pues dar, digamos, sobre todo una descripción de la gran coherencia que tiene el mundo de Onetti, ¿no? Creo que Roland Barthes dijo una frase que yo creo que no vale para todos los escritores. Dijo, la historia de un escritor es la historia de un tema y sus variaciones. Pero yo sí creo que esa descripción sí vale para Onetti. Creo que el mundo de Onetti es un mundo trabado, conectado, en el que hay como vasos comunicantes entre las distintas obras, y cada obra enriquece de alguna manera el mundo de Onetti, la visión que daba la obra anterior, las obras anteriores, y que ese mundo está transformándose constantemente a lo largo de toda la obra, con un tipo de coherencia, de complejidad y de unidad que tienen muy pocas obras de escritores latinoamericanos, por lo menos, o incluso yo diría españoles. Por otra parte, creo que, pues Onetti, como usted sabe, siempre es una persona que no tuvo mayor interés por la política, tuvo más bien un gran desprecio por la política, y sin embargo yo creo que de alguna manera la obra de Onetti habla sobre América Latina. Creo que ese mundo de enorme frustración, de fracaso, que lleva a sus personajes a huir de la realidad, a fugar en un mundo de ficción justamente, de alguna manera expresa un estado de ánimo, una sensación
que ha cundido por América Latina, sobre todo en los años negros, en los años de fracaso, de frustración, los años de dictaduras, las sociedades donde el grueso de la sociedad sentía que era imposible materializar sus sueños, sus anhelos, porque había una realidad que de alguna manera lo sepultaba en una rutina de mediocridad y a veces de fracaso y a veces de persecución y de falta de libertad. Entonces, para mí, esa actitud que es como la actitud clave y simbólica del mundo de Onetti, ¿no? Se vive una realidad irresistible y entonces se huye. ¿Y hasta dónde se huye? A la fantasía, al sueño, a Santa María, ¿no? Me parece que, sin que el autor se lo propusiera necesariamente, de algún modo simbólicamente expresa una actitud que fue, y seguramente en muchos lugares sigue siendo, una actitud de un latinoamericano que se siente tan frustrado, tan derrotado, que de alguna manera siente que la única escapatoria posible es soñar, ¿no? Sigue siendo. Fantasear. Yo creo que en muchos lugares, sin ninguna duda, sigue siendo, por supuesto, sí. Sí. Antes de terminar, lo saco un poquitito de la literatura para hacer una pregunta sobre la política actual en su país. Hay ahora una segunda vuelta entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Usted ya decidió su voto. ¿Cuál cree que será el futuro del país con ambos candidatos? Bueno, mire, hay que decir antes que nada que estas elecciones han sido unas elecciones impecables, ¿no? Creo que es la primera vez en el Perú que nadie cuestiona el resultado electoral. Todo el mundo coincide en que las elecciones han sido pulcras, limpias, que realmente han expresado una voluntad popular. Es desde luego muy positivo. Los resultados no son del gusto de todo el mundo, no son del gusto mío, por supuesto, porque yo no voté por ninguno de los dos candidatos que han quedado finalistas, yo voté por Toledo. Pero bueno, la democracia es eso, ¿no? Entonces hay que elegir. Lo que yo he dicho es que yo no votaré de ninguna manera por la señora Fujimori, porque la señora Fujimori significa la resurrección de una de las dictaduras más crueles y más corrompidas que hemos tenido en la historia del Perú. La señora Fujimori nunca ha hecho ningún distanciamiento con la dictadura de su padre, todo lo contrario, la ha reivindicado. El 5 de abril, que fue la fecha del golpe que destruyó la democracia, lo ha celebrado. Entonces, clarísimamente lo que significaría para el Perú el triunfo de la señora Fujimori sería que se abrieran las cárceles, que los ladrones, los asesinos que están condenados por tribunales civiles y en juicios impecables pasarían de los calabozos a gobernar de nuevo el Perú. Eso desde luego no lo quiero para mi país y en ningún caso votaría por la señora Fujimori. El otro candidato, Humala, despierta muchos recelos porque en el pasado estuvo muy cerca de Chávez, defendió mucho las opciones políticas de Chávez, nacionalizaciones, intervencionismo del Estado en la economía, el desarrollo para adentro, medidas que el Perú ya experimentó en la época de la dictadura del general Velasco, con las consecuencias catastróficas que padecimos todos los peruanos, y eso creó un gran recelo hacia él. Hay que decir que en esta campaña él ha moderado considerablemente su actitud, ha dicho que se alejaba de Chávez y se acercaba a Lula. De hecho ha tenido 2 asesores enviados por Lula o por el Partido de los Trabajadores del Brasil. Ha asegurado que, a diferencia de Chávez, él no nacionalizará la economía, que respetará la economía de mercado, que respetará la independencia de los periódicos, de los canales de televisión y de las radios, aunque en su programa de gobierno, el programa que ha presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, las viejas ideas están siempre allí. Entonces, mi esperanza es que eso que dice sea cierto, que en las alianzas que necesariamente tiene que hacer si quiere ganar las elecciones, incorporando sobre todo a los sectores de la nueva clase media, de la que ha nacido en estos últimos años, esa nueva actitud que dice haber adoptado sea una realidad y se confirme a través de acuerdos concretos que nos permitan, pues, a quienes no queremos de ninguna manera, digamos, que se desplome un sistema que está trayendo muy buenos resultados al Perú, y no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, que nos permita votar por él. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Ustedes saben que recibimos la visita de el escritor Mario Vargas Llosa, el premio Nobel, el último premio Nobel de literatura, y bueno, les propongo escuchar el discurso de aceptación del premio Nobel que leyó en diciembre del 2010. Elogio de la lectura y la ficción. Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano en el Colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo 20.000 leguas de viaje submarino, luchar junto a D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis contra las intrigas que amenazan a la reina en los tiempos del sinuoso Richelieu, y arrastrarme por las entrañas de París convertido en Jean Valjean con el cuerpo inerte de Marius a cuestas. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño, y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. Mi madre me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía, pues me apenaba que se terminaran o quería enmendarles el final. ¿Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo? Prolongando en el tiempo, mientras crecía, maduraba y envejecía, las historias que llenaron mi infancia de exaltación y de aventuras. Me gustaría que mi madre estuviera aquí, ella que solía emocionarse y llorar leyendo los poemas de Amado Nervo y de Pablo Neruda. Y también el abuelo Pedro, de gran nariz y calva reluciente, que celebraba mis versos. Y el tío Lucho, que tanto me animó a volcarme en cuerpo y alma a escribir, aunque la literatura en aquel tiempo y lugar alimentara tan mal a sus cultores. Toda la vida he tenido a mi lado gentes así, que me querían y alentaban y me contagiaban su fe cuando dudaba. Gracias a ellos, y sin duda también a mi terquedad y algo de suerte, he podido dedicar buena parte de mi tiempo a esta pasión, vicio y maravilla que es escribir, crear una vida paralela donde refugiarnos contra la adversidad que vuelve natural lo extraordinario y extraordinario lo natural, disipa el caos, embellece lo feo, eterniza el instante y torna la muerte un espectáculo pasajero. No era fácil escribir historias. Al volverse palabras, los proyectos se marchitaban en el papel y las ideas e imágenes desfallecían. ¿Cómo reanimarlos? Por fortuna, allí estaban los maestros para aprender de ellos y seguir su ejemplo. Flaubert me enseñó que el talento es una disciplina tenaz y una larga paciencia. Faulkner, que es la forma, la escritura y la estructura, lo que engrandece o empequeñece los temas.
Martorell, Cervantes, Dickens, Balzac, Tolstoy, Conrad, Thomas Mann, que el número y la ambición son tan importantes en una novela como la destreza estilística y la estrategia narrativa. Sartre, que las palabras son actos y que una novela, una obra de teatro, un ensayo, comprometidos con la actualidad y las mejores opciones, pueden cambiar el curso de la historia. Camus y Orwell, que una literatura desprovista de moral es inhumana. Y Malraux, que el heroísmo y la épica cabían en la actualidad tanto como en el tiempo de los argonautas, la Odisea y la Ilíada. Si convocara en este discurso a todos los escritores a los que debo algo o mucho, sus sombras nos sumirían en la oscuridad. Son innumerables. Además de revelarme los secretos del oficio de contar, me hicieron explorar los abismos de lo humano, admirar sus hazañas y horrorizarme con sus desvaríos. Fueron los amigos más serviciales, los animadores de mi vocación, en cuyos libros descubrí que aún en las peores circunstancias hay esperanza y que vale la pena vivir, aunque fuera solo porque sin la vida no podríamos leer ni fantasear historias. Algunas veces me pregunté si en países como el mío, con escasos lectores y tantos pobres, analfabetos e injusticias, donde la cultura era privilegio de tan pocos, escribir no era un lujo solipsista. Pero estas dudas nunca asfixiaron mi vocación y seguí siempre escribiendo, incluso en aquellos periodos en que los trabajos alimenticios absorbían casi todo mi tiempo. Creo que hice lo justo, pues si para que la literatura florezca en una sociedad fuera requisito alcanzar primero la alta cultura, la libertad, la prosperidad y la justicia, ella no hubiera existido nunca. Por el contrario, gracias a la literatura, a las conciencias que formó, a los deseos y anhelos que inspiró, al desencanto de lo real con que volvemos del viaje a una bella fantasía, la civilización es ahora menos cruel que cuando los contadores de cuentos comenzaron a humanizar la vida con sus fábulas. Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos inquietos e insumisos, y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Igual que escribir, leer es protestar contra las insuficiencias de la vida. Quien busca en la ficción lo que no tiene, dice, sin necesidad de decirlo, ni siquiera saberlo, que la vida tal como es no nos basta para colmar nuestra sed de absoluto fundamento de la condición humana y que debería ser mejor. Inventamos las ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola. Sin las ficciones seríamos menos conscientes de la importancia de la libertad para que la vida sea vivible y del infierno en que se convierte cuando es conculcada por un tirano, una ideología o una religión. Quienes dudan de que la literatura, además de sumirnos en el sueño de la belleza y la felicidad, nos alerta contra toda forma de opresión, pregúntense por qué todos los regímenes empeñados en controlar la conducta de los ciudadanos de la cuna a la tumba, la temen tanto que establecen sistemas de censura para reprimirla y vigilan con tanta suspicacia a los escritores independientes. Lo hacen porque saben el riesgo que corren dejando que la imaginación discurra por los libros, lo sediciosas que se vuelven las ficciones cuando el lector coteja la libertad que las hace posibles y que en ellas se ejerce con el oscurantismo y el miedo que lo acechan en el mundo real. Lo quieran o no, lo sepan o no, los fabuladores al inventar historias propagan la insatisfacción, mostrando que el mundo está mal hecho, que la vida de la fantasía es más rica que la de la rutina cotidiana. Esa comprobación
si echa raíces en la sensibilidad y la conciencia, vuelve a los ciudadanos más difíciles de manipular, de aceptar las mentiras de quienes quisieran hacerles creer que entre barrotes, inquisidores y carceleros viven más seguros y mejor. La buena literatura tiende puentes entre gentes distintas y, haciéndonos gozar, sufrir o sorprendernos, nos une por debajo de las lenguas, creencias, usos, costumbres y prejuicios que nos separan. Cuando la gran ballena blanca sepulta al capitán Ahab en el mar, se encoge el corazón de los lectores idénticamente en Tokio, Lima o Tombuctú. Cuando Emma Bovary se traga el arsénico, Ana Karenina se arroja al tren y Julien Sorel sube al patíbulo. Y cuando en el sur el urbano doctor Juan Dalman sale de aquella pulpería de la Pampa a enfrentarse al cuchillo de un matón, o advertimos que todos los pobladores de Comala, el pueblo de Pedro Páramo, están muertos, el estremecimiento es semejante en el lector que adora a Buda, Confucio, Cristo, Alá, o es un agnóstico, vista saco y corbata, chilaba, kimono o bombachas. La literatura crea una fraternidad dentro de la diversidad humana y eclipsa las fronteras que erigen entre hombres y mujeres la ignorancia, las ideologías, las religiones, los idiomas y la estupidez. Al Perú yo lo llevo en las entrañas, porque en él nací, crecí, me formé y viví aquellas experiencias de niñez y juventud que modelaron mi personalidad, fraguaron mi vocación, y porque allí amé, odié, sufrí y soñé. Lo que en él ocurre me afecta más, me conmueve y exaspera más que lo que sucede en otras partes. No lo he buscado ni me lo he impuesto, simplemente es así. Un compatriota mío, José María Arguedas, llamó al Perú el país de todas las sangres. No creo que haya fórmula que lo defina mejor. Eso somos y eso llevamos dentro todos los peruanos, nos guste o no. Una suma de tradiciones, razas, creencias y culturas procedentes de los 4 puntos cardinales. A mí me enorgullece sentirme heredero de las culturas prehispánicas que fabricaron los tejidos y mantos de plumas de Nazca y Paracas, y los ceramios mochicas o incas que se exhiben en los mejores museos del mundo. De los constructores de Machu Picchu, el Gran Chimú, Chan Chan, Cuela, Psipán, las huacas de la Bruja y del Sol y de la Luna, y de los españoles que con sus alforjas, espadas y caballos trajeron al Perú, a Grecia, Roma, la tradición judeo-cristiana, el Renacimiento, Cervantes, Quevedo y Góngora, y a la lengua recia de Castilla que los Andes dulcificaron. Y de que con España llegara también el África, con su resiedumbre, su música y su efervescente imaginación, a enriquecer la heterogeneidad peruana. Si escarbamos un poco, descubrimos que el Perú, como el Aleph de Borges, es en pequeño formato el mundo entero. Qué extraordinario privilegio el de un país que no tiene una identidad porque las tiene todas. La conquista de América fue cruel y violenta como todas las conquistas, desde luego, y debemos criticarla, pero sin olvidar al hacerlo que quienes cometieron aquellos despojos y crímenes fueron en gran número nuestros bisabuelos y tatarabuelos, los españoles que fueron a América y allí se acriollaron, no los que se quedaron en su tierra. Aquellas críticas, para ser justas, deben ser una autocrítica, porque al independizarnos de España hace 200 años, quienes asumieron el poder en las antiguas colonias, en vez de redimir al indio y hacerle justicia por los antiguos agravios, siguieron explotándolo con tanta codicia y ferocidad como los conquistadores, y en algunos países diezmándolo y exterminándolo. Digámoslo con toda claridad, desde hace 2 siglos la emancipación de los indígenas
es una responsabilidad exclusivamente nuestra y la hemos incumplido. Ella sigue siendo una asignatura pendiente en toda América Latina. No hay una sola excepción a este oprobio y vergüenza. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos escuchando el discurso de aceptación al Premio Nobel de Literatura por parte de Mario Vargas Llosa. El paraíso de la infancia no es para mí un mito literario, sino una realidad que viví y gocé en la gran casa familiar de 3 patios en Cochabamba, donde con mis primas y compañeros de colegio podíamos reproducir las historias de Tarzán y de Salgari, y en la prefectura de Piura, en cuyos entretechos anidaban los murciélagos, sombras silentes que llenaban de misterio las noches estrelladas de esa tierra caliente. En esos años, escribir fue jugar un juego que me celebraba la familia, una gracia que me merecía aplausos, a mí, el nieto, el sobrino, el hijo sin papá, porque mi padre había muerto y estaba en el cielo. Era un señor alto y buen mozo, de uniforme de marino, cuya foto engalanaba mi velador y a la que yo rezaba y besaba antes de dormir. Una mañana piurana, de la que todavía no creo haberme recobrado, mi madre me reveló que aquel caballero, en verdad, estaba vivo, y que ese mismo día nos iríamos a vivir con él a Lima. Yo tenía 11 años, y desde entonces todo cambió. Perdí la inocencia y descubrí la soledad, la autoridad, la vida adulta y el miedo. Perdí la inocencia. Mi salvación fue leer los buenos libros, refugiarme en esos mundos donde vivir era exaltante, intenso, una aventura tras otra, donde podía sentirme libre y volvía a ser feliz. Y fue escribir a escondidas, como quien se entrega a un vicio inconfesable, a una pasión prohibida. La literatura dejó de ser un juego, se volvió una manera de resistir la adversidad, de protestar, de rebelarme, de escapar a lo intolerable, mi razón de vivir. Desde entonces y hasta ahora, en todas las circunstancias en que me he sentido abatido o golpeado, a orillas de la desesperación, entregarme en cuerpo y alma a mi trabajo de fabulador ha sido la luz que señala la salida del túnel, la tabla de salvación que lleva al náufrago a la playa. Aunque me cuesta mucho trabajo y me hace sudar la gota gorda, y como todo escritor siento a veces la amenaza de la parálisis, de la sequía de la imaginación, nada me ha hecho gozar en la vida tanto como pasarme los meses y los años construyendo una historia, desde su incierto despuntar, esa imagen que la memoria almacenó de alguna experiencia vivida, que se volvió un desasosiego, un entusiasmo, un fantaseo que germinó luego en un proyecto y en la decisión de intentar convertir esa niebla agitada de fantasmas en una historia. Escribir es una manera de vivir, dijo Flaubert. Sí, muy cierto, una manera de vivir con ilusión y alegría y un fuego chisporroteante en la cabeza, peleando con las palabras díscolas hasta maestrarlas,
explorando el ancho mundo como un cazador en pos de presas codiciables para alimentar la ficción en ciernes y aplacar ese apetito voraz de toda historia que al crecer quisiera tragarse todas las historias. Llegar a sentir el vértigo al que nos conduce una novela en gestación cuando toma forma y parece empezar a vivir con cuenta propia, con personajes que se mueven, actúan, piensan, sienten y exigen respeto y consideración, a los que ya no es posible imponer arbitrariamente una conducta ni privarlos de su libre albedrío sin matarlos, sin que la historia pierda poder de persuasión, es una experiencia que me sigue hechizando como la primera vez, tan plena y vertiginosa como hacer el amor con la mujer amada, semanas y meses sin cesar. Al hablar de la ficción, he hablado mucho de la novela y poco del teatro, otra de sus formas excelsas. Una gran injusticia, desde luego. El teatro fue mi primer amor. Desde que adolescente vi en el Teatro Segura de Lima La muerte de un viajante de Arthur Miller, espectáculo que me dejó traspasado de emoción y me precipitó a escribir un drama con incas. Si en la Lima de los 50 hubiera habido un movimiento teatral, habría sido dramaturgo antes que novelista. No lo había, y eso debió orientarme cada vez más hacia la narrativa. Pero mi amor por el teatro nunca cesó. Dormitó acurrucado a la sombra de las novelas, como una tentación y una nostalgia, sobre todo cuando veía alguna pieza subyugante. A fines de los 70, el recuerdo pertinaz de una tía abuela centenaria, la Mamaé, que en los últimos años de su vida cortó con la realidad circundante para refugiarse en los recuerdos y la ficción, me sugirió una historia. Y sentí de manera fatídica que ella era una historia para el teatro, que solo sobre un escenario cobraría la animación y el esplendor de las ficciones logradas. La escribí con el temblor excitado del principiante y gocé tanto viéndola en escena con Norma Leandro en el papel de la heroína, que desde entonces, entre novela y novela, ensayo y ensayo, he reincidido varias veces. Eso sí, nunca imaginé que a mis 70 años me subiría, debería decir mejor me arrastraría a un escenario a actuar. Esa temeraria aventura me hizo vivir por primera vez en carne y hueso el milagro que es, para alguien que se ha pasado la vida escribiendo ficciones, encarnar por unas horas a un personaje de la fantasía, vivir la ficción delante de un público. Nunca podré agradecer bastante a mis queridos amigos, el director Joan Ollé y la actriz Aitana Sánchez Gijón, haberme animado a compartir con ellos esa fantástica experiencia, pese al pánico que la acompañó. La literatura es una representación falaz de la vida que sin embargo nos ayuda a entenderla mejor, a orientarnos por el laberinto en el que nacimos, transcurrimos y morimos. Ella nos desagravia de los reveses y frustraciones que nos inflige la vida verdadera ante temas como la trascendencia, el destino individual y colectivo, el alma, el sentido o el sinsentido de la historia, el más acá y el más allá del conocimiento racional. Siempre me ha fascinado imaginar aquella incierta circunstancia en que nuestros antepasados, apenas diferentes todavía del animal, recién nacido el lenguaje que les permitía comunicarse, empezaron en las cavernas, en torno a las hogueras, en noches hirvientes de amenazas, rayos, truenos, gruñidos de las fieras, a inventar historias y a contárselas. Aquel fue el momento crucial de nuestro destino, porque en esas rondas de seres primitivos, suspensos por la voz y la fantasía del contador, comenzó la civilización, el largo transcurrir que poco a poco nos humanizaría y nos llevaría al inventar al individuo soberano y a desgajarlo de la tribu, la ciencia, las artes, el derecho, la libertad, a escrutar las entrañas de la naturaleza, del cuerpo humano, del espacio y a viajar a las estrellas. Aquellos cuentos, fábulas, mitos, leyendas que resonaron por primera vez como una música nueva
ante auditorios intimidados por los misterios y peligros de un mundo donde todo era desconocido y peligroso, debieron ser un baño refrescante, un remanso para esos espíritus siempre en el quien vive, para los que existir quería decir apenas comer, guarecerse de los elementos, matar y fornicar. Desde que empezaron a soñar en colectividad, a compartir los sueños, incitados por los contadores de cuentos, dejaron de estar atados a la noria de la supervivencia, un remolino de quehaceres embrutecedores, y su vida se volvió sueño, goce, fantasía y un designio revolucionario, romper aquel confinamiento y cambiar y mejorar, una lucha para aplacar aquellos deseos y ambiciones que en ellos azuzaban las vidas figuradas y la curiosidad por despejar las incógnitas de que estaba constelado su entorno. Ese proceso nunca interrumpido se enriqueció cuando nació la escritura y las historias, además de escucharse, pudieron leerse y alcanzaron la permanencia que les confiere la literatura. Por eso hay que repetirlo sin tregua hasta convencer de ello a las nuevas generaciones. La ficción es más que un entretenimiento, más que un ejercicio intelectual que aguza la sensibilidad y despierta el espíritu crítico. Es una necesidad imprescindible para que la civilización siga existiendo, renovándose y conservando en nosotros lo mejor de lo humano, para que no retrocedamos a la barbarie de la incomunicación y la vida no se reduzca al pragmatismo de los especialistas que ven las cosas en profundidad, pero ignoran lo que las rodea, precede y continúa. Para que no pasemos de servirnos de las máquinas que inventamos a ser sus sirvientes y esclavos. Y porque un mundo sin literatura sería un mundo sin deseos, ni ideales, ni desacatos. Un mundo de autómatas privados de lo que hace que el ser humano sea de veras humano. La capacidad de salir de sí mismo y mudarse en otros, modelados con la arcilla de nuestros sueños. De la caverna al rascacielos, del garrote a las armas de destrucción masiva, de la vida tautológica de la tribu a la era de la globalización, las ficciones de la literatura han multiplicado las experiencias humanas, impidiendo que hombres y mujeres sucumbamos al letargo, al ensimismamiento, a la resignación. Nada ha sembrado tanto la inquietud, removido tanto la imaginación y los deseos,